Bienvenidos una vez más al proyecto Por ti, por ellos de los colegios diocesanos. Llegamos al mes de diciembre en el que trabajamos con los alumnos. Merece la pena esforzarse, el valor del esfuerzo y el trabajo bien hecho. En esta ocasión os invitamos a escuchar la reflexión que realiza Carmen Pellicer Iborra, presidenta de la Fundación Trilema y directora de Cuadernos de Pedagogía. Nos habla sobre la importancia de entrenar el valor del esfuerzo en los alumnos, ligado al deseo de mejora, fijándose metas ilusionantes y haciéndoles sentir la propia vida encomendada como una misión que les ayude a lograr la plenitud existencial. Empezamos el mes de diciembre y en el proyecto Por ti, por ellos, vamos a dedicarnos a explorar qué significa mantener el esfuerzo. Parece extraño que en plenas vísperas de las vacaciones de Navidad tengamos que dedicar este tiempo a reflexionar precisamente sobre el esfuerzo, porque muchas veces se asocia al trabajo que hay que hacer en el aula y a lo que los alumnos tienen que hacer para tener logros académicos. Pero el esfuerzo va mucho más allá. Responde a una invitación que ya desde el principio de la historia de la salvación, Yahvé le hace a Abraham. Antes incluso de la alianza, Yahvé le pide a Abraham que sea perfecto y que ande con él. Y esa invitación a ser mejor, esa tensión de mejora, se refiere mucho más que a las actividades académicas o profesionales, se refiere sobre todo a las aspiraciones que uno tiene en la vida. De hecho, Jesús en el Evangelio vuelve a repetir esa misma invitación justo después de las bienaventuranzas. En el Sermón de la Montaña, después de hacer ese dibujo precioso de lo que significa ser feliz, Jesús nos invita a ser perfectos como nuestro Padre Celestial lo es. Porque en esa tensión de mejora, en ese deseo de asemejarnos al Señor, es donde uno encuentra la perfección que se traduce en plenitud y felicidad. Y esto suena muy bien, pero cuando luego llegamos a las aulas y vemos a nuestros adolescentes y a nuestros niños que no tienen muchas ganas muchas veces de competir con los cacharros y los dispositivos digitales, pues no parece muy fácil hoy hablar o trabajar el valor del esfuerzo. Me gustaría recurrir a un cuentecillo que yo uso mucho con nuestros alumnos y que seguro que podéis después utilizar, seguro que muchos ya lo conocéis. Cuentan de un granjero que caminaba por el bosque y encontró un huevo grande y reluciente. Lo recogió y se lo llevó a la granja y lo puso en el gallinero con el resto de los huevos. Pasaron los días y las gallinas incubaban el mismo huevo junto con los otros, hasta que un día eclosionaron los huevos y salieron los polluelos. Y del huevo que encontró el granjero salió un polluelo grande, feo y desgarbado, que se crió con las gallinas. Picoteaba el suelo, bajaba la cabeza, iba buscando el maíz y nunca levantaba el vuelo. Un día, el polluelo, con el resto de pollitos, vio a lo lejos un ave que volaba maravillosa en el cielo y preguntó: ¿y quién es aquella que vuela? Y los otros polluelos le dijeron: es el águila real, la reina de las aves. Nosotros nunca seremos como ella. Y el polluelo, convertido en águila, siguió picando el suelo y murió convencido que era una gallina de corral. Seguro que conocéis este cuentecillo que a mí me gusta mucho utilizar para hablar de las expectativas. Porque el esfuerzo depende de dos cosas. Uno, la fuerza de voluntad, como llamábamos antiguamente, que hoy llamamos autorregulación. La capacidad de entrenar los hábitos en la mente de cada uno de nuestros niños y niñas para que tomen decisiones y comprometan su acción en llevarlas a cabo. Pero depende también mucho de las aspiraciones, del horizonte que se marcan, de la motivación intrínseca que tienen para abordar cualquier tipo de situación. Por eso, en el aula, en las clases, en las tutorías, en el acompañamiento personal que hacemos con ellos, tenemos que equilibrar los dos polos de este binomio. Por una parte, necesitamos ampliar sus expectativas, sus horizontes, darles oportunidades para que celebren éxitos merecidos, para que triunfen, para que refuercen su autoestima personal y se sientan capaces de hacer cosas grandes. Y hay que alimentar constantemente esas aspiraciones para que no se conformen con la mediocridad. Llevamos una tradición académica
tremendamente dócil, que hace que nos conformemos muchas veces con los resultados puros y duros académicos de los exámenes, los ejercicios y el aprobado. Necesitamos cambiar sus expectativas. Es uno de los factores más importantes hoy en la escuela y que nos ayudan también a generar un clima de aprendizaje estimulante que ayude a la curiosidad, al pensamiento crítico, a la creatividad. Trabajar en las motivaciones, en las aspiraciones, en las capacidades. Poner metas a medio y a largo plazo que realmente sean ilusionantes. Porque la motivación depende del motivo para hacer las cosas, no del ánimo o las ganas con las que las abordamos. Y muchas veces lo confundimos. Pensamos que se desmotivan porque no tienen ganas de hacer algo. Se desmotivan porque no tienen un motivo real para abordar cualquier tipo de empresa, sea intelectual o sea existencial. Por eso, trabajar horizontes, trabajar aspiraciones, trabajar también expectativas y trabajar en un sentido profundo para nosotros la vocación, es decir, sentir la propia existencia y la propia vida como encomendada como una misión, que cada uno de ellos descubra desde muy pequeñitos que su vida tiene un papel y que tiene un impacto en la vida de los otros y que si ellos no están, si ellos no actúan, si ellos no aman, si ellos no se implican, si ellos no ayudan a los demás, hay un agujero vital, hay una falta de horizonte, hay una falta de sentido en aquellos que conviven con ellos. Ese es un polo. Y el otro polo del trabajo y de la estimulación del esfuerzo tiene que ver con el entrenamiento. Supongo que las metáforas que podéis utilizar con los alumnos son todas las deportivas. Al final uno se esfuerza y se esfuerza mucho por aquello que disfruta y por aquello que le gusta. Y el esfuerzo requiere persistencia. Y eso tiene unos pasos muy claros que hay que entrenar, porque el esfuerzo, más que un valor, es un hábito, más que un valor, es una virtud. Y la persistencia se adquiere como los hábitos musculares o los hábitos de higiene o el hábito de lavarse los dientes o el hábito de acostarse a una hora razonable, se adquiere entrenando, persistiendo, rectificando, venciendo los obstáculos y con un acompañamiento casi de la mano hasta que llegue a formar parte de su personalidad. Clarificar las metas, planificar los pasos para lograr aquello que desean lograr, rectificar cuando caen, cuando abandonan, cuando se equivocan, abordar la frustración, acompañarles en ese sentimiento de ganas de tirar la toalla cuando las cosas no salen bien a la primera, o a la segunda, o a la tercera. Generar contextos en el aula donde el reconocimiento del grupo sea importante y ese apoyo emocional de aquellos que caminan contigo y que te esperan cuando te caes. Reconocimiento del grupo, rectificación cuando uno se cae, cuando uno se equivoca y oportunidades para volver a empezar. Y un acompañamiento también importante en una reflexión crítica sobre las propias acciones, ¿no? Algo que antiguamente llamábamos la introspección y que muchas veces ha desaparecido de nuestra pastoral y de nuestro trabajo, pero que es importante el hacer paradas, ¿no? Llamamos en innovación educativa las paradas metacognitivas que hacemos sobre el trabajo de aula, la posibilidad de reflexionar cómo he hecho las cosas, por qué las he hecho, cómo las hubiera podido hacer mejor, cómo cambiaría si tuviera que volver a empezar alguna de las cosas que he hecho. Esto que para nosotros es el pilar del aprendizaje, es el pilar del aprendizaje, entre comillas, académico o curricular, es el pilar también del aprendizaje vital. Y uno necesita parar, ¿no? Y parar en oración y aprender a mirar hacia adentro. ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué tendré que hacer mañana? ¿Cómo podré cambiar lo que hice hoy? ¿Cómo podré hacerlo mejor? ¿A quién necesitaré? ¿Con quién podré contar? Y ese trabajo constante de interiorización y de reflexión sobre uno mismo es algo que tenemos que proponer a nuestros alumnos y buscar y blindar momentos y tiempos para que eso sea posible. Hoy se habla mucho de la cultura del esfuerzo. Se ha politizado mucho incluso ese término y unos acusan a otros y parece que si unas leyes fomentan, otras no fomentan. Y eso es una especie de cortina de humo que esconde lo esencial. Y lo esencial es cómo acompañamos a crecer a nuestros alumnos, a entrenarles en el afrontamiento de la vida, ¿no? Como decimos ahora.
Y el esfuerzo, la persistencia, la planificación de las propias acciones, el compromiso y el vínculo emocional a aquella causa o motivo que nos apasiona, es la matriz de educar personas, alumnos, alumnas, niños, niñas y adultos futuros que realmente sean coherentes y persistentes en las causas que mueven su vida. Por eso esa invitación que hace el Evangelio a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, es una invitación secular a vivir la tensión de mejora, a constantemente desear algo mejor, a no conformarse con la injusticia, no conformarse con aquello que vemos a nuestro alrededor que no nos satisface, que no es suficiente. Como profesores, como profesoras, esa invitación es a no conformarnos tampoco con aquello que pasa en las aulas y que es insuficiente para ayudar a cada uno de nuestros alumnos a llegar a su nivel óptimo de desarrollo existencial. Porque al final los primeros que somos invitados a esforzarnos somos nosotros. Y nosotros y nosotras somos los que podemos contagiar y generar en las aulas esa tensión constante, ¿no? Ese momentum, ese kairos, como dice también la Escritura, ese momento intenso donde podemos contagiar, donde nuestros alumnos al final pueden mirarse en nosotros para responder a esa invitación evangélica. Y termino con una anécdota que algunos conocéis de hace ya muchos años, pero que preparando un poco esta intervención recordaba, ¿no? Y creo que deja una moraleja que me gustaría pues, compartir para terminar esta reflexión. Muchos sabéis que Nick tuvo un accidente hace muchos años, estuvo en coma mucho tiempo. Yo recuerdo el accidente, era una mañana de agosto, se hundió un tejado y cayó en una especie de nave que había de 2 alturas por debajo de donde vivíamos. Y bajé, horrorizada, cuando me di cuenta del accidente, y había un portón enorme de madera con una cadena fuerte, gruesa, totalmente cerrado. Y aquella mañana de agosto, que no había absolutamente nadie en las calles, a patadas rompí el portón. Han pasado los años y he pasado por aquella nave y siempre me pregunto de dónde saqué fuerzas para poder romper el portón. Bien, pues en los momentos críticos, cuando algo realmente es importante, cuando algo nos apasiona, somos capaces de cosas grandes. Y el esfuerzo no depende del deseo, depende precisamente de hacer vibrar a cada uno de nuestros alumnos y alumnas por cosas grandes que nos hacen ser extraordinarios. Gracias y feliz Navidad.